Hola, bienvenidos Belén y Carlos. Ya se están conectando. Genial, buenos días. Comenzamos en un par de minutos, ¿vale, chicos? Bienvenida, Angélica. Bienvenida, Marina. Bienvenido, Enrique. Bienvenido, Ramiro. Bueno, si quieres, Gabriel, comenzamos ya, ¿vale? Te presento. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de la Oficina Acelera Pyme de FEMPA, que tiene como tema Aprender a ser valiosos tus datos en la empresa, el cual organizamos en colaboración con IDIME. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Modia. Gabriel es graduado en Matemáticas e Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Dirección de Proyectos. Y bueno, desde el año 2018 se encuentra trabajando en IDIME, en el desarrollo de software y de modelos de inteligencia artificial. Y asimismo, Gabriel es profesor de universidad en las clases de sistemas de información y álgebra lineal. Y bueno, sin más, Gabriel, estamos deseados, escucharte, así que te cedemos la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Y voy a empezar a compartir pantalla por aquí. Y vamos directamente con la presentación. Vale, ¿me podéis confirmar que se ve correctamente? Se ve perfectamente. Genial. Pues, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Tenemos una horita y pico más o menos. Correcto. ¿Y qué os voy a contar, no? En este caso vamos a aprender a hacer valiosos los datos de tu empresa. Entonces, claro, primero tenemos que entender un montón de conceptos. Tenemos que entender qué son los datos, qué son los sistemas digitales, qué valor le podemos sacar. Y todo esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta horita. Y vamos a ver herramientas que nos puedan ser realmente útiles para transformar, para realizar esa transformación digital, esa digitalización que estamos viendo en muchas empresas, pero que es verdad que hay muchísimas otras empresas que se están quedando un poquito atrás. Y vamos a ver cómo esta digitalización y estas herramientas nos van a permitir mantener esa competitividad que vamos a perder si no. Porque no creo que le sorprenda a nadie cuando estoy hablando de que realmente una empresa que está aquí en la Comunidad Valenciana o en España en general está compitiendo y ya no está compitiendo con la empresa de al lado, que fabrica lo mismo que ellos. No, no, es que está en un mercado global en el cual se está enfrentando a competidores a lo mejor chinos o indios que tienen unos costes, por ejemplo, de personal muchísimo más bajos. Entonces, la digitalización y este tipo de sistemas, este tipo de habilitadores digitales, estas herramientas que nos van a permitir transformar nuestra producción, van a ser la herramienta que vamos a tener que utilizar para poder mantener esa competitividad y ese nivel de calidad que vamos a necesitar para estar presente en los mercados internacionales. Entonces, ¿qué es esto de digitalización, no? O sea, porque al fin y al cabo, se escucha mucho eso de digital, ¿no? Pero bueno, vamos a entender primero qué narices es esto de digital. La pregunta es, todos habéis visto el típico control de volumen, ¿no? O sea, los que tengáis quizá unos más añitos, habréis visto este típico que era a lo mejor el de los amplificadores de las guitarras o el de las mini cadenas estas antiguas que tú lo girabas y era un dial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este dial realmente puede ir a cualquier valor que te dé la gana. Por eso decimos que es analógico. Es decir, simplemente lo que va a hacer este dial es cambiar la
cantidad de electricidad que está pasando y hacer más o menos volumen. Pero si yo lo quiero dejar en esta rayita, lo puedo dejar. Pero si lo quiero dejar en esta otra rayita, también puedo dejarlo. Si quiero en medio, también puedo. Sin embargo, ahora posiblemente si tú te vas a tu tele, vas a tener unos niveles relativamente contenidos. Es decir, el volumen puede estar entre el 0, que no escuchas nada, y el 100, que dejas sorda a tu abuela. Entonces, claro, realmente hay esos 100 valores que podemos darle, pero yo no puedo ir al 10,5. Yo puedo intentarlo muchísimo, muy fuerte, pero por muchas veces que yo le dé arriba en el 9 y abajo en el 10, o, perdón, arriba en el 10 y abajo en el 11, no voy a ir al 10,5, me voy a quedar siempre o en el 11 o en el 10. Esto es lo que llamamos una digitalización, es decir, en vez de tener un espectro continuo, en vez de tener un continuo de todos los valores, simplemente nos quedamos con unos cuantos y nos sigue valiendo bien, porque lo normal no es que digas, ostras, tú es que el 11 es altísimo y el 10 es muy bajo. Entonces, ¿qué tiene de interesante codificar los valores en vez de hacerlo de una manera continua que yo me pueda dar el valor que me dé la realísima gana, irme solamente a un conjunto definido de valores? Porque dirás tú, acabamos de perder una posibilidad maravillosa que era subir un poquito o bajar un poquito. Sí, pero ¿sabes qué es lo que tiene de bueno? Que resulta que cuando nosotros codificamos esos valores, ya no son infinitos. Hay cierto número que podemos codificar. ¿Y esto qué significa? Que no tengo que codificar 1.000.000 o 2.000.000 o infinitos valores para poder tener todos. Solo tengo que codificar 100. Y como tengo que codificar solamente 100, puedo utilizar la electricidad. En este caso utilizamos la electricidad para expresar lo que llamamos el sistema binario, ¿no? Unos o ceros. Simplemente decimos que cuando hay electricidad es un 1 y cuando no hay electricidad es un 0. Entonces esto significa básicamente el inicio de la informática y el comienzo de lo que llamamos la digitalización. Es decir, pasamos de soportes analógicos, soportes en los que podemos poner básicamente lo que nos dé la gana, a soportes en los que únicamente podemos poner unos y ceros, pero que como ya todos sabemos ofrecen una cantidad de ventajas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Entonces esto es un proceso que vivimos de... Yo recuerdo, por ejemplo, en mi empresa, sin ir más lejos, y eso que mi empresa es una empresa bastante tecnológica, ¿no? Pero ya tiene bastantes años, ¿no? Porque al fin y al cabo es un instituto tecnológico que comienza en los 70, los 80. Y claro, yo en mi empresa tú vas caminando por ahí y hay algunos sitios que se llaman, es una habitación entera que pone archivo, pero no es ni uno ni dos, hay un montón. Claro, tú entras de repente y hay cajas y cajas de archivadores. Y claro, esto realmente las nuevas empresas que van apareciendo ya no lo hacen. O sea, nosotros tampoco lo hacemos, pero tenemos que mantener esos archivos en algún sitio y no los vamos a escanear todos. ¿Qué es lo que hacemos? Un proceso de digitalización. Pues empezamos a dejar de trabajar con este soporte físico y comenzamos a trabajar con este soporte digital. Es decir, hemos hecho ese cambio en la gestión de los archivos. El problema es que muchas de estas cosas se ven muy rápido porque, claro, yo no me voy a poner ahora a escribir un documento a mano cuando lo puedo escribir en Word, que me corrige las faltas, que es mucho más bonito, que es escalable, que lo puedo imprimir 500 veces si me da la gana, pero hay otros muchos aspectos en los que no se ve tan claro esto y, claro, en el momento en el que estás un poquito espabilado dentro del mundo de la digitalización, la competitividad y demás, dices, ostras, es que hay gente que sigue escribiendo a mano, haciendo el equivalente de escribir todos los archivos a mano, pero a nivel de producción, por ejemplo, como vamos a ver en esta charla. Entonces, lo primero que necesitamos es entender lo que son los habilitadores digitales. Los habilitadores digitales son simplemente tecnologías que nos van a permitir, pues, dar ese salto de digitalización. Claro, al fin y al cabo yo te puedo contar, no, claro, pues el ordenador, hombre, sí, quiero decir, a ver, sí. El ordenador es un habilitador digital porque es una tecnología que te permite, pues, pasar de tu soporte físico analógico a un soporte digital. 100%, tienes razón. Ahora, vamos a ver que no estamos en el año 2000. Te voy a contar los que están más de moda. Entiendo que todo el mundo sabe lo que es un ordenador, lo que es un móvil, lo que es una tablet, etcétera. Vamos a ver lo que está más de moda, las típicas palabritas que vamos escuchando y que todo el mundo dice, no, pues IoT, pues inteligencia artificial, pues el cloud. Vamos a ver todo este tipo de cositas y vamos a poner los pies sobre la tierra para entender qué cosas son realmente. Entonces vamos a ver unas cuantas, os voy a comentar un poquito por encima y ya luego vamos a entrar realmente en cómo utilizar todas estas tecnologías para transformar brutalmente nuestra empresa. Entonces, vamos a comentar 6. IoT, el Internet de las Cosas, el cloud o la nube, la inteligencia artificial,
Big Data, blockchain y realidad virtual y realidad extendida en general. Bien, vamos a empezar con el IoT. El IoT es lo que llamamos el Internet de las cosas y simplemente significa que podemos utilizar sensores que estén conectados 24/7 para conocer el estado real de las cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy típico de IoT son las típicas pulseritas, las típicas bandas estas que lleva la gente en la muñeca, que te van controlando todo el tiempo. ¿Qué te controlan? Pues te controlan, por ejemplo, en las pulsaciones, te controlan, tienen que ser un podómetro, tienen que un montón de historias que al fin y al cabo no dejan de ser sensores que se conectan con tu teléfono móvil y te hacen un reporting continuo del estado real, en este caso de tu salud, ¿no? En el futuro, de hecho, ya hay algunos prototipos de que si te controlen también el nivel de oxígeno en sangre, el nivel de, no, pues que si te caes, pues que pueda mandar un aviso. Esto es todo lo que nosotros llamamos el Internet de las cosas. Lo que pasa es que no se aplica únicamente en el campo de la salud, sino que realmente, por ejemplo, en industria lo podemos aplicar y podemos aplicarlo también en el tema de Smart Cities, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene un semáforo que está en rojo a las 2 de la mañana cuando no hay ni Dios? Y tú estás parado con el coche mirando ahí el semáforo diciendo, Dios santo, quiero llegar a mi casa. Ostras, pues a lo mejor lo que podemos tener es un sensor que controle quién viene por cada una de las líneas. Oye, no viene nadie por el otro lado, te pongo en verde y pasa, y a funcionar. ¿Cómo lo podemos saber esto? Mediante un sistema IoT, un sistema que está conectado controlando el tráfico en tiempo real. ¿Qué más podemos hacer? En industria, por ejemplo, vamos a verlo unos cuantos ejemplos en los cuales podemos controlar el estado de las distintas líneas de producción en tiempo real. Otra tecnología, el cloud. La gente habla mucho de esto, ¿no? Del cloud, los servicios cloud, la nube. No, no, es que lo tengo en la nube. No te preocupes porque no me ocupa espacio en mi ordenador, no, lo tengo en la nube. ¿Qué es esto de la nube? La nube es un concepto que pues mucha gente se piensa, pues no, pues es que lo conecto ahí directamente por la electricidad de las nubes. No, vamos a ver. La nube es un ordenador. Es un ordenador como el tuyo, como otro cualquiera. ¿Qué es lo que pasaba? Que antes el esquema típico en las empresas era, yo tengo mi ordenador personal y estoy conectado a un servidor. Me conecto a un servidor que es un ordenador grande que tengo en la empresa, que tengo pues los datos de contabilidad, pues los datos de producción, los datos de todos los datos, pum, al servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un proceso relativamente lento o malo. ¿Por qué? Pues porque te obliga a ti como empresario, como trabajador o como lo que sea, a tener que gestionar y controlar una infraestructura informática, la cual tú no tienes por qué ser experto. Yo que sé cómo va el Windows Server 2014, a saber, ¿no? Pero yo tengo que tener mi ordenador, tengo que hacer actualizaciones, tengo que controlar licencias. Ostras, pues este tipo de cosas, en vez de tenerlas directamente en mi empresa, lo que podemos hacer es externalizarlas. En vez de tenerlo que gestionar yo mismo, que no tengo ni idea, o que tengo que contratar a un experto o demás, me la cojo y me la llevo, pum, a un servidor externo. Normalmente los grandes jugadores aquí son pues las grandes tecnológicas, ¿no? Que son Amazon Web Services, por ejemplo, o Microsoft Azure o Google Cloud, son las más importantes, que ellos lo que tienen son data centers, tienen edificios enormes llenos de ordenadores que la gente pues alquila y en vez de tenerlo en mi empresa, lo tengo directamente allí. ¿Qué tiene de bueno? Hombre, pues que no tengo que preocuparme ni de seguridad, ni de actualizaciones, ni de mantenimiento. Todo eso lo hacen ellos, yo lo delego. Yo me dedico a pagar por lo que uso y ya está. Y es otra cosa interesante, que no pago. Si yo me compro un servidor, yo pago por todo el servidor. Y tendré que pagarlo aunque yo use la mitad del servidor. Cuando yo compro o alquilo un servidor en la nube, yo pago exactamente por lo que gasto. No pago ni un euro más ni un euro menos. Entonces optimizamos costes de manera brutal. Otra, muy chula, la IA. Esto es, vamos, la guinda del pastel. Aquí está todo el mundo hablando de inteligencia artificial en los últimos años, ya sabéis, vamos, y seguro que aquí he puesto unos cuantos jugadores que seguro que conocéis, por lo menos ChatGPT. Desde que salió ChatGPT el año pasado, es que es un no parar. La gente ha sido la explosión de la IA. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una inteligencia artificial que llamamos generativa, es decir, que es capaz de generar contenido y que nosotros la podemos utilizar. Estoy seguro que la gran mayoría aquí ha utilizado ChatGPT alguna vez. Tenemos Midjourney, por ejemplo, que te permite generar imágenes, y Level Labs, que te permite generar pues, una voz de una persona hablando. Tenemos un montón de herramientas. Pero también tenemos sistemas de inteligencia artificial que podemos desarrollar y entrenar para nuestro caso de uso específico. Como puede ser, por ejemplo, los casos de mantenimiento predictivo. Es decir,
desarrollar un sistema que aprenda de los datos que yo tengo en mi empresa, de mi línea de fabricación, y me diga, oye, tienes que cambiar la lija ya porque se te va a estropear. Y antes de que ocurra una avería o que se estropee algo, como yo tengo esa monitorización constante de la que os hablaba antes con lo del IoT, pues, ¿qué hago? Mi inteligencia artificial aprende de ella y es capaz de entender exactamente cómo está funcionando mi máquina. Entonces, la IA, vamos, ha sido una gran revolución y lo que nos queda por venir, ¿no? Otra cosa importante de entender, el tema del Big Data. ¿Qué es esto del Big Data? Porque quizás es un término que últimamente no se escucha, o por lo menos yo no lo escucho tantísimo. Hace un rato, hace un tiempo era como, ¡buah, el Big Data, el Big Data, el Big Data! Ahora es mucho la IA, la IA, la IA, la IA, ¿no? Siempre hay algún tema que está un poquito de moda, pero evidentemente hay que entenderlos todos y no perder de vista a esto que es una realidad y que seguimos trabajando con ello. ¿Esto qué se refiere esto del Big Data? Esto del Big Data es los datos, pero a lo grande. O sea, si sabes inglés, te acabo de contar absolutamente nada. Porque Big Data o datos grandes, maravilla. No, realmente lo que se refiere al Big Data es a la cantidad enorme, brutal de datos que generamos en Internet como sociedad, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad global en la cual en China yo puedo conectar a unos servidores de España o de Estados Unidos o cualquier cosa y generar mis datos de manera enorme. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre para ilustrar esta infografía, que es una empresa que se llama Domo, que ellos hacen un software de analítica de datos, y todos los años sacan un reporting, ¿no? De cuánto se utiliza Internet, ¿no? Entonces, el reporte se llama Every Minute of the Day, o sea, ¿no? Cada minuto del día, ¿no? Presentado por Domo. Entonces, cada minuto del día ocurre todo esto que estáis viendo aquí a la vez. Absolutamente todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada minuto, en un minuto del día, y esto es el reporting del 2023, que esto aún no ha salido el del 2024, cada minuto del día los usuarios de WhatsApp mandan 41,6 millones de mensajes. Por aquí arriba, ¿lo veis? O sea, en un minuto ocurren 6,3 millones de búsquedas, 360.000 tweets. En Amazon la gente se gasta $500,000 en un minuto. En un minuto. O sea, es simplemente para ver el contexto tan loco de lo que estamos haciendo. Había uno, por ejemplo, en un minuto la gente le manda 7.000 prompts a ChatGPT, ya que estábamos hablando de inteligencia artificial. Y este año creo que no aparece el de YouTube. No lo veo por aquí. Pero el año pasado sí que aparecía y era bastante loco, era uno bastante ejemplificante porque era en cada minuto la gente sube como 50 horas de contenido a YouTube. Sube, no que consuma, sube 50 horas, una barbaridad. En fin, y podéis ver aquí también la parte de la gente que está conectada a Internet diariamente. O sea, estamos hablando de que en 2013 estábamos en 2.000 millones de personas conectadas diariamente a Internet. Estamos hablando de que estamos en 5,2 mil millones de personas, hablando de que estamos en 8.000 millones de personas ahora mismo en el mundo. Ostras, esto ha sido un salto muy importante, es que hemos duplicado en cosa de 10 años la cantidad de gente que tiene acceso a Internet. Entonces, claro, el Big Data, y esto lo vamos a utilizar después, es una herramienta que tiene sus problemillas, por decirlo de alguna manera. De hecho, se llaman las 4 Vs. En realidad esto no es una cosa estándar, lo vais a ver por internet que están en uno que te dice las 7 Vs, las 14 Vs, ¿no? Normalmente yo me suelo quedar con las 4 que son las más principales. Entonces, por ejemplo, de hecho esto no es versus, es Vs, pero me gustaba el logo. Entonces, ¿qué es esto de las 4 Vs del Big Data, ¿no? Pues para conocer a qué nos enfrentamos, tenemos que conocer a nuestro enemigo, ¿no? Cuando tengamos que lidiar con él. Entonces, lo primero es la veracidad. Bueno, son 4 Vs porque son 4 palabras que empiezan por V. Ya está, la verdad que a nivel de marketing tampoco se le hayan currado muchísimo. Entonces, ¿qué es esto de la veracidad? Pues que muchos de los datos que nos encontramos en Internet o en nuestra empresa pueden estar mal. Pueden tener errores, pueden ser manifestamente incorrectos, pueden ser falsos, pueden tenerse que ajustar, pueden dar errores si yo no los trato de la manera correcta. Velocidad. Ya habéis visto la cantidad de gente que genera nuevo contenido en Internet en un minuto. Pues aquí lo mismo. En el momento en el que tenemos esta capacidad de generar contenido nuevo,
estamos hablando de un problema de velocidad, un problema en el que los datos que tenemos en Internet crecen muchísimo y crecen muy rápido. El volumen ninguna sorpresa, ¿no? Un volumen es la cantidad de datos que tenemos. De hecho, se llama Big Data porque hay muchísimos datos. Entonces tenemos que tener en cuenta cualquier momento en el que nosotros queramos tratar con esto, y luego lo vamos a ver en el ejemplo, que tenemos que lidiar con volúmenes enormes de datos. Y lo último es la variedad. La variedad es que cada uno de los datos que nos encontramos son de su padre y de su madre. O sea, tú vas a tener unos datos que están en un formato JSON, en un servidor Linux y vete tú a saber. Y luego te vas a tener que no, es que me tengo que conectar a Twitter para descargar los datos por una API. O sea, vamos a encontrar muchísimas casuísticas dentro del Big Data. Es muy distinto en cada uno de los casos. Y son estos puntos que vamos a tener que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a ellos. Otra muy chula y curiosa es el tema del blockchain. ¿Por qué? Pues porque aquí muchas veces hablamos, ¿no? Pues te dice el blockchain y tú qué piensas, las criptomonedas, estafas, criptobros, ¿no? O sea, te empiezas a imaginar aquí un montón de historias y de, no, es que yo me compré un euro en Bitcoin hace 10.000 años y ahora soy multimillonario. O sea, más allá de las criptomonedas, que son una utilidad interesante del blockchain, es curioso entender que no se limita solo ahí. O sea, blockchain es la tecnología que está detrás de estas herramientas. Pero se pueden utilizar para muchísimas otras cosas. Porque, por ejemplo, el blockchain es única y simplemente una base de datos, un sistema de gestión de datos al cual se pueden conectar muchísimos actores, pero ninguno tiene la potestad sobre ellos. Es decir, se definen unas reglas y la tecnología obliga a que todos la cumplan. Por ejemplo, pues no me puedo poner, en el caso de las criptomonedas, pues tengo un saldo y no me lo puedo inventar, ¿no? Si yo quisiera modificar mi saldo, la tecnología no me deja. Pero esto es muy curioso porque, por ejemplo, en industria tenemos una aplicación muy chula que es el tema de la trazabilidad. Utilizamos, cuando tenemos muchos actores que no tienen una confianza directa entre ellos, como puede ser distintas distribuidoras, empresas de envío, como pueden ser, por ejemplo, distintos intermediarios que vayan a lo largo de la cadena de valor, podemos desarrollar un sistema de blockchain que lo que haga es controlar la trazabilidad, de forma que cada vez que ocurre cualquier modificación, no, pues llega a este sitio, no, pues se da un golpe, que lo podemos hacer con sensores IoT, que quede todo exactamente grabado en una blockchain, de forma que ninguno de los actores pueda modificarlo. Por ejemplo, si yo soy un transportista y yo le suelto una hostia al paquete que tengo que llevar y después lo que quiero modificar para, oye, no he sido yo, lo cojo, lo corto, lo quito aquí, pues no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque la propia tecnología me lo impide. Entonces, más cosas. Y ya con este termino la parte de habilitadores y nos vamos directamente a la parte, a empezar a trabajar un poquito ya más, a adentrarnos en cómo utilizar estas herramientas, es la parte de la realidad extendida. La realidad extendida es un concepto que digamos que engloba todos los tipos de realidades raras, porque podemos tener desde pues, la realidad aumentada, que es simplemente añadir elementos virtuales a la realidad o a la realidad virtual, por ejemplo, que simplemente meterte directamente en un mundo virtual. Y dices, ostras, esto está muy chulo y seguro que has visto algún vídeo en internet de alguien pues que sí con unas espaditas y cosas así, pero ¿qué aplicación tiene esto realmente en la industria? ¿No? O sea, ¿cómo puedo realmente utilizar esto para sacar valor y transformar realmente mi industria, mi forma de producir? Pues hay un montón y realmente piensa que lo que estamos haciendo es darle a una persona la capacidad de ver muchísimo más de lo que simplemente le ofrece la realidad. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer que con las gafas se estuvieran viendo todos los datos importantes de la fábrica, que yo miro a mi remachadora y pues veo ahí pues, unos datos de cuántas piezas he fabricado, de cuánto no sé qué. O puedo, por ejemplo, hacer que si yo tengo una persona que tiene que realizar un conjunto de instrucciones, ¿no? Tiene que hacer 1, 2, 3, ¿por qué se va a tener que coger un papel e irlas leyendo? En vez de eso, simplemente pues que le vayan apareciendo en las gafas y le indique exactamente, pulsa este botón, ¿no? O sea, las capacidades aquí son realmente enormes. Entonces, vamos a hablar ahora de un concepto que es muy curioso y vamos a ir a lo largo de todo este desarrollo en el cual vamos a aprender cómo realmente medir y controlar de manera efectiva la eficiencia de nuestros procesos en fábrica. Vamos a ir introduciendo y hablando de todos estos habilitadores digitales, ¿no? O sea, yo primero te he dado las herramientas y ahora vamos ya pues, a ver para qué las podemos utilizar.
Entonces, aquí una cosa que vamos a hacer es cómo conocer el nivel de eficiencia de un proceso realmente. Porque, y aquí te voy a poner un ejemplo que estoy seguro de que tú vas a pillar. Mira, el tema de la velocidad. Al fin y al cabo, cuando tú vas en coche, tú vas a cierta velocidad. Y es una cosa muy sencilla de entender, porque es un número, ya está. ¿Vas a 100? 100. ¿Vas a 20? 20. Imagínate que en vez de medir la velocidad, midiéramos, yo qué sé, las vueltas que da el motor o, yo qué sé, la cantidad de combustible que gastas. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos que cada coche tendría una forma distinta de funcionar, ¿no? Pues porque es que este gasta 6,5 litros. Vale, pero ¿y eso en qué se me traduce? Porque yo soy un señor policía, yo tengo que poner una multa cuando tú realmente estés produciendo una amenaza a la seguridad. En que si este gasta 6,5 litros, tengo que buscarme yo a ver la vida, si está gastando 6,5 litros, ¿cómo de peligroso es? No, por eso tenemos la velocidad. Me da igual a qué velocidad vaya tu motor, a qué cuántos ciclos por segundo hagas, qué presión tengas en las ruedas. Yo voy a medir la velocidad, que es el valor que me va a dar exactamente lo que yo necesito. Y va a ser exactamente igual en cualquiera que sea el coche y cualquiera que sea la parte de cómo esté funcionando por dentro. Entonces, ¿por qué te cuento esto de los coches? Pues porque nosotros necesitamos buscarnos una velocidad para la fábrica, ¿no? Necesito buscar una forma de algún tipo de indicador que me permita entender de un vistazo, así, ¡pum!, cómo está funcionando mi fábrica. Necesito un numerito mágico que me diga, tu fábrica va bien, tu fábrica va espectacular, tu fábrica está en la ruina. O sea, con un número sea capaz de entender. Pero claro, eso dices, ¿de dónde me lo saco? ¿No? Pues ¿qué hago? La velocidad a la que va la línea, ¿no? Una de las cosas así, pero es que a lo mejor mi línea tiene que ir a 3 metros por segundo porque es a lo que tiene que ir, pero es que la línea de la empresa de al lado pues va a 10 metros por segundo. ¿Significa que él vaya más rápido que yo? Pues a lo mejor no, porque la mía va a 3 metros por segundo, pero hago 3 piezas a la vez. No tiene por qué. ¿Cuántas piezas totales fabrico? No, pues yo en el día hago 20 piezas. Ostras, pero es que a lo mejor el otro hace 10.000. Claro, pero es que él hace tornillos y tú haces, pues, yo qué sé, techos, ¿sabes? Entonces, claro, realmente tampoco es un indicador fiable de lo que es esto. La velocidad a la que fabrico las piezas, la cantidad de energía que consumo. Todos estos indicadores los podemos medir y nos tendrán su cierta utilidad, pero no sirven ni para saber el momento exacto en el que estamos, ni cómo de bien está funcionando nuestra fábrica, ni tampoco nos sirve para comparar. Necesitamos un nuevo indicador, que es el que vamos a desarrollar ahora, que nos permita entender esto. Entonces, este indicador va a estar apoyado en 3 patas. La primera, la disponibilidad, después el rendimiento y después la calidad. Pero claro, vamos a ver qué narices es todo esto, ¿no? Entonces, lo primero, la disponibilidad. La disponibilidad me indica de todo el tiempo disponible que puede estar funcionando la máquina, cuánto tiempo realmente está funcionando. Es decir, la barrita roja está aquí arriba, me indica todo el tiempo que puede funcionar, al fin y al cabo es mi horario laboral, ¿no? Pues si yo trabajo desde las 9 hasta las 2, pues ese tiempo yo puedo estar fabricando. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estoy fabricando realmente? Porque yo aquí, en este cuadradito blanco con borde rojo, yo voy a tener paros, voy a tener averías, voy a poner puestas en marcha, voy a tener cambios de herramientas, voy a tener reparaciones, falta de material. Es decir, voy a tener una casuística muy grande de distintos eventos que pueden hacer que la máquina podría estar fabricando, pero no lo está, porque la estoy reparando, porque tengo que cambiar la lija, porque se ha roto, ¿no? O sea, realmente hay un montón de casuísticas y esto es lo que llamamos la disponibilidad. Entonces, vamos a hacer un ejemplito y así lo vamos viendo con un caso práctico. Imagínate que tenemos un horario pues, de 9 a 2 y de 3 a 6, ¿no? Un horario partido con un descanso para comer. ¿Esto qué significa? Que el tiempo total disponible son 8 horas, ¿no? Pues tenemos de 9 a 2 que tenemos ahí 5 horas y de 3 a 6 que tenemos 3 horas más, 3 y 5, 8. Pero realmente la máquina, por lo que sea, ha estado trabajando 5,6 horas realmente. Entonces nosotros tenemos una disponibilidad de 5,6 entre 8, es decir, 0,7, es decir, tenemos una disponibilidad del 70%. Entonces, esto es interesante porque esto ya te da lo mismo qué tipo de máquina, qué velocidad lleve, qué energía consuma. Esto es universal para todas las máquinas. Pero es verdad que no me mide todas las variables del proceso. Nos faltan 2 datos más que introducir. El siguiente dato es lo que llamamos el rendimiento. Entonces, ¿el rendimiento qué es?
si en la disponibilidad me medida el tiempo que estoy trabajando de todo el tiempo que tengo disponible, el rendimiento me dice, de ese tiempo que estoy trabajando, cómo de rápido estoy trabajando en comparación con el máximo de la máquina. ¿Por qué? Pues porque a mí el fabricante al fin y al cabo de la máquina me va a decir, mira, esto te puede fabricar 10 piezas por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo llego y me encuentro que realmente estoy produciendo 8. ¿Por qué? Pues porque no he limpiado los rodamientos o porque el operario ha tardado, tiene que lidiar con otra historia y va un poquito más lento, o porque hay un proceso posterior que se ha ralentizado, etcétera, ¿no? Puede haber un montón de casuísticas, pero la realidad es que yo puedo estar trabajando más lento de lo que podría estar trabajando. Entonces, vamos a hacer otra vez el ejemplito, seguimos el ejemplo de antes, y me dice, no, imagínate que el fabricante me dice, esta máquina puede hacer 100 piezas por hora. Y la máquina ha estado trabajando, como te he dicho antes, 5,6 horas. Lo cual significa, yo resulta que he producido 476. Claro, si yo he trabajado, si yo hago 100 piezas la hora, en teoría, y yo he trabajado 5,6 horas, yo tendría que haber hecho 560 piezas. Pero la realidad es que yo solamente he hecho 476. Entonces, esto significa que yo tengo 476 entre 560, 0,85, tengo un 85% de rendimiento. Es decir, estoy funcionando, mi máquina está funcionando al 85% de lo que podría estar funcionando. Y casi lo tenemos, pero nos falta un dato más. Porque si al fin y al cabo yo me cojo y me pongo a producir y produzco mal, pues de nada me sirve, porque tengo que reprocesar, voy a tener un montón de merma, voy a tener que terminar un montón de historias. Y esto es la última variable que vamos a tener en cuenta, que es la calidad. La calidad nos va a indicar de toda la fabricación que yo he tenido, de todas las piezas que he hecho, cuántas han sido buenas y cuántas han sido malas. Entonces, un dato muy sencillo, imagínate, por ejemplo, de las 476 piezas que te he dicho que hemos fabricado, realmente correctas han habido 450. Es decir, aquí ha habido 26 piezas que se han tenido, o bien que se han tenido que reprocesar, o que directamente las he tenido que tirar. Entonces, estamos hablando de que tenemos una calidad de 450 entre 476 de 0,95 del 95%. Y ahora ya tenemos nuestra medida. Tenemos nuestra medida que nos va a permitir saber exactamente y comparar fábricas, líneas y todo lo demás. Lo único que tenemos que hacer es decir, disponibilidad por rendimiento, por calidad. En este caso estamos teniendo un 0,7 por 0,85 por 0,95. En este caso estamos en 0,57. Siendo el caso de que 0 es que no estás haciendo nada, porque 0 es que no has hecho ni has abierto la fábrica ese día, y 1 es, pues, quieres, vamos, o sea, lo mejor que existe de productividad de la vida. O sea, vamos a ver, ya eres ahí una fábrica alienígena. Entonces, solamente nos falta una cosa, que es ponerle un nombre, ¿no? Al fin y al cabo, la velocidad es muy fácil de entender, pero a esto que nos lo acabamos de inventar, tenemos que ponerle, bueno, no me lo acabo de inventar yo, no sé, si abréis cualquier manual de ingeniería industrial os va a aparecer, pero esto lo podemos, nos falta ponerle un nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? Lo normal es utilizar el español, que sería un nombre chulo, eficiencia general de los equipos, porque me está marcando cuánto están mis equipos funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que nos gusta ser muy guays, nos gusta usar el inglés, entonces normalmente se llama Overall Equipment Efficiency o OE, que suena así medio raro, pero no pasa nada, la gente dice OE tal cual. En fin, ¿qué nos sirve esto? ¿Para qué? Ostras, pues es que tenemos una herramienta muy chula. ¿Por qué? Pues porque ahora de repente, ¿os acordáis de esas medidas que os he dicho antes que no nos valen para comparar? Imagínate que mi fábrica está funcionando con fabricando 10.000 piezas diarias y la de al lado 5.000 piezas diarias. Es que no son comparables. O mis líneas funcionan a 10 metros por segundo y las suyas a 20. No puedo comparar. Sin embargo, en el momento en el que yo te digo, no, es que mi fábrica tiene un OEE del 85% y la suya tiene un 60%, absolutamente claro. Ya no hay nada que discutir. O sea, está todo el pescado está vendido. Esta fábrica de la izquierda está funcionando mejor que la de la derecha. ¿Por qué? Porque esta está al 85% de lo que podría estar produciendo, mientras que esta está únicamente en el 60%. Este tiene un margen de mejora brutal. O incluso, no tiene por qué ser compararme con otras fábricas. Incluso dentro de mi propia fábrica yo puedo comparar líneas de producción, aunque sean líneas de producción completamente distintas. Aunque uno me haga tornillos y el otro me haga escritorios. ¿Por qué? Porque es un valor que va a funcionar exactamente igual en cualquiera. Eso es, si yo tengo una línea que tiene un OE del 85% y una con un OE del 60%, ostras, es que es una diferencia muy grande. Esta línea está funcionando mucho mejor. Tendré que ver qué es lo que le está ocurriendo a la otra línea, cómo puedo mejorar, o simplemente es que está vieja, o etcétera, 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 ¿no?
Entonces, claro, ya que tenemos un marco corporativo, vamos a ver qué significa estar bien y qué significa estar mal. Normalmente se dice menos de un 40% de OE es muy malo. Es muy, muy deficiente y significa que tienes un margen de mejora muy grande. Una fábrica que no esté optimizada, lo normal es que se encuentre entre el 40 y el 60. Si te encuentras menos del 40 es que hay algún tipo de problema muy grave. Pero una fábrica que no esté optimizada, que no esté midiendo, que no haya mejorado, lo normal es que se encuentre en un punto deficiente entre el 40 al 60% de lo OE. Ahora, una fábrica que sí que a lo mejor tenga unos sistemas de producción tipo Lean Manufacturing o algún tipo de gestión de almacenes o alguna así, que sí que ya haya habido algún poquito de optimización, nos estamos encontrando entre el 60 y el 85% más o menos de lo que es esperable. Ahora, una fábrica que esté optimizada, que mida, que renueve sus procesos y que esté en esa mejora continua, puede esperar llegar a un OEE entre el 85 y el 100%. El 100% no, nadie va a llegar al 100%, el 100% es un caso ideal, pero sí podemos encontrarnos con casos del 85, el 90, el 90 y pico por ciento. Y eso, si estamos hablando de que tu fábrica tiene un OEE del 91%, es que es una maravilla, ¿no? O sea, el Ferrari de las fábricas. Entonces, ¿cuál es el ciclo de mejora con esto? ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta que nos acabamos de inventar? Además, no me la acabo de inventar, pero ¿cómo podemos utilizar esta herramienta para mejorar realmente en mi fábrica? Pues es un ciclo muy simple, más simple que el mecanismo de un botijo. Yo llego y mido mi OEE. Voy, tal, tengo un OEE o esta línea tiene un OEE del 25%. Ostras, 25%, te tendrían que saltar todas las alarmas, esto está funcionando fatal. ¿Qué hago? Analizo las causas de por qué está funcionando esto así. Ojo, ¿es un problema de disponibilidad? ¿Es un problema de calidad? ¿Es un problema de rendimiento? No, es un problema de calidad, porque es que el 70% de las piezas que las hace mal y toca volverlas a hacer. Ojo, pues habrá que ver cuál es ese problema. No, es un problema de disponibilidad, porque se podría estar utilizando, pero es que no se utiliza porque tengo un cuello de botella en el paso anterior, ¿no? En el punto anterior de la línea de fabricación. Puede ser, no lo sé. El caso es analizarlo. Entonces, cuando tú lo analizas, dices, ostras, mira, por ejemplo, me falla el tema de la calidad y planificas unas acciones. ¿Por qué falla la calidad? Pues a lo mejor falla porque, si esto es, imagínate que es un taladro, pues resulta que la broca no se cambia o se cambia muy poco y resulta que me está fastidiando el 70% de las maderas. Entonces, lo que voy a hacer es planificar unas acciones en las cuales, bueno, pues voy a cambiar mi plan de compra de brocas para aumentar la frecuencia en la que se compran las brocas y le voy a dar un plan de acción a los operarios para que cambien una vez al día o no sé cuántas veces al día la broca. Entonces después se ejecutan las acciones y se vuelve a medir el OE. Entonces vemos si ha habido una mejora sustancial. Y aquí una vez más dice, ostras, ahora ya el problema no es la calidad, estamos en una calidad del 90%, pero el rendimiento porque estamos funcionando tan lento. Entonces este es el ciclo de mejora continuo del OE, medimos el OE, analizamos qué es lo que está pasando, planificamos cómo solucionarlo y lo ejecutamos y vuelta a empezar. Evidentemente esto llega a un punto, ¿no? Estás en el 90% y ya pues, estamos maravillosamente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, porque claro, yo esto te lo he contado todo a nivel teórico, pero cómo funciona a nivel práctico, cómo lo llevamos a la práctica, porque medir la velocidad es una cosa relativamente sencilla en el caso de los coches, ¿no? Pues cuántas vueltas dan las ruedas, multiplicas por el radio de las ruedas, pim, pam, bum, bum, pam, te sale la velocidad. ¿Cómo lo hacemos como en el caso del OE? Pues mira, ¿qué es lo que pasa? Que esto es como todo. Hemos hablado de un proceso de digitalización. Hemos hablado de un proceso que pasamos de unas tomas de datos manuales a un sistema complejo informático que nos da toda la información. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros escribimos aquí, lo primero es lento, es un proceso manual, tenemos que coger nuestros operarios, tienen que dedicar tiempo que podrían estar produciendo a estar anotando, es poco fiable, se nos puede ir, muchos aparatos de medición no pueden estar metidos en el proceso de producción si son manuales, no es escalable, no lo podemos analizar. ¿Alguien ha visto en plan sacar un sumatorio en una libreta? Pues ostras, es que en una hoja de Excel es muchísimo más fácil, ¿no? Es volátil, ¿no? Porque tengo aquí una habitación con 17.000 libretas, ¿no? Pues pierdo una y ya ha pasado, ¿no? Pues olvídate. Entonces, claro, eso supone un montón de problemas, pero como estamos hablando de un proceso de digitalización y además yo te he hablado de unos habilitadores digitales que te permiten transformar realmente de estas libretas, archivos, archivadores y demás a un sistema informático, vamos a ver cómo lo hacemos.
Lo primero que tenemos que hacer es medir. Aquí, cero sorpresas. Necesitamos alguna herramienta que me permita controlar cuántas piezas estoy fabricando, simple y llanamente, y cuándo las fabrico. Esto es muy sencillo, simplemente utilizamos sensores. Un sensor que puede ser una fotocélula, que cuando pasa una pieza marca un dato, o puede ser a lo mejor una barrera láser, que cuando pasa se encuentre. Evidentemente, dependiendo de la línea que estemos sensorizando, va a haber más o menos problemas o mejores o peores casuísticas y vamos a tener que adaptarnos a cada una de ellas y buscar cuál es la mejor forma de medir. Porque a lo mejor es que me pasan 7 piezas a la vez y entonces no me vale con poner una fotocélula. Pero a lo mejor sí que me vale poner una cámara arriba que utilice visión artificial para controlar las piezas que pasan. El caso es adaptarse y desarrollar una solución personalizada para cada fábrica. Entonces, una vez tengo el sensor instalado, ¿qué es lo que hago con él? Lo conecto a un PLC. Un PLC es un autómata, es una especie de sistema hardware que a lo que se dedica es a conectarse y recolectar los datos de los sensores. Los concentra todos, ¿no? Yo me he conectado a que si a la máquina de, yo qué sé, a la estampadora, al torno del coletaje, al torno 5, al torno 4, recojo todos los datos de los sensores y los concentro en un único lugar, que en este caso es lo que llamamos el PLC. Digo único, pero bueno, puede ser más de uno, porque si yo tengo una fábrica muy grande, lo normal no es tener uno, sino tener 2 o 3, dependiendo de lo grande que sea. Entonces, una vez tenemos los datos aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a meter ya nuestros habilitadores digitales. Habíamos hablado de los IoT, como los sensores, y ahora vamos a hablar del cloud. ¿Qué hago? Utilizo un router, un sistema de conexión a internet, el que sea, y envío estos datos a un servidor cloud. Los envío a la nube. Realmente esto se puede hacer también con un servidor que tengas en la empresa, pero pues vas a sufrir todos los problemas que te he contado al principio. Pues que lo tienes que mantener, que es un sistema, que es un equipo de informática, que si tendrás que lidiar con actualizaciones, licencias de software, todo este tipo de historias. Esto no se hace, ¿qué es lo que se hace? Se envían, pum, a la nube. Se envían a la nube, que además están muchísimo más seguros. ¿Por qué? Porque la seguridad, la ciberseguridad la está gestionando Microsoft. No la está gestionando, pues, mi cuñado, que dice que sabe mucho de esta historia, ¿no? Porque esto me ha pasado muchas veces, de llegar a empresas y decirle, oye, tal, que tenemos, lo enviamos al cloud. No, 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 al cloud no. Yo lo quiero aquí en mi empresa, que no salgan. Tú sabes que tu Windows Server 2003 es muchísimo más vulnerable que tenerlo en los sistemas de Google, de Azure o de Amazon, que son infinitas veces más seguros. Bueno, pues sigue habiendo un poquito de esa resistencia. Una vez llegan al servidor, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos visualizarlo, ¿no? Necesitamos, porque al fin y al cabo, lo que te he dicho antes, ¿no? Si yo lo tengo allí, necesitaré que de alguna forma, pues yo lo pueda ver en mi ordenador, ¿no? Tenemos ese problema del Big Data, que tendrá un montón de datos, que si el volumen, no sé qué tal. Necesitamos un sistema que sea capaz de tratarlo y permitirme utilizarlo de manera sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un software que se conecta a ese servidor y me permite ver los datos en tiempo real, donde yo quiera y de manera sencilla. Y esto es la diferencia de por qué antes pues teníamos una libreta y ahora tenemos pues todo este pedazo de diagrama. Pero claro, esto evidentemente es mucho más complicado, pero tiene sus ventajas, ¿no? Ahora, nos falta un elemento. Me falta ponerle nombre a una cosa. A esta cosa a la que me falta por ponerle nombre es el software que está controlando a todo este proceso. Este software es lo que llamamos, una vez más, vamos a empezar en español, es el sistema de control de ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Que en español los nombres se ve que no molan. Entonces nos tenemos que ir siempre al inglés. Y lo llamamos un Manufacturing Execution System. Es decir, un mes. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la industria, y me decían, no, es que esto me lo dice el mes. Y yo diciendo, ¿febrero? Pero bueno, no, por suerte se refiere a el Manufacturing Execution System. Entonces, un Manufacturing Execution System es un sistema de esta manera. Un sistema que me va a decir pues, cuántas piezas he fabricado, cuántas han sido efectuosas, el tiempo que está funcionando, el tiempo que he estado parado, la producción que tengo, los operarios que están trabajando. Es decir, un sistema que está controlando todas estas variables del proceso y me va a ofrecer, pues ahora sí, por ejemplo, los datos que ya te he contado antes, ¿no? Me va a ofrecer la disponibilidad, es decir, cuánto tiempo estoy, ¿no? Pues aquí hemos tenido un paro fuera de orden de fabricación, tanto.
Dentro de una orden de fabricación un microparo, tanto, y realmente dentro estaba funcionando, pues un poquito menos de la mitad del tiempo tenemos un problema importante, ¿no? De disponibilidad en este caso. Y si lo ves arriba, pues puedes ver que la gran mayoría que hemos estado 2 horas y pico parados, y luego además tenemos microparos a lo largo del día. Luego el rendimiento, ojo, es que estás en un rendimiento de, oye, pues tenías que hacer tanto y estás haciendo tanto. La calidad, que la controlamos. ¿Cuánto tenemos de productividad? Y claro, todo esto, pues al fin y al cabo, por supuesto, nos va a dar nuestra velocidad, ¿no? Nuestro índice mágico que nos permite comparar, que es el OE. Nos lo dice aquí, un OE en 35%, ¿no? En este caso, lo que estáis viendo es un software que hemos desarrollado nosotros, aunque existen muchos en el mercado, pero lo normal es, por ejemplo, en este caso, si le pulsas, te dice, no, pues ojo, es que la disponibilidad es tanto, o es que el orden, has tenido tanto tiempo de paro fuera de orden de fabricación, o tanto tiempo de microparo. Eso es lo que es un mes. Y vamos a irnos a algún caso práctico, ¿no? Os voy a enseñar una forma de un par de ejemplos que hemos hecho en IDIME de cómo controlar el OE y cómo sacar provecho de ello. Entonces, uno que os voy a contar es el de Leñas Legua, es una empresa con la que trabajamos ya hace un tiempo, que básicamente se dedican a desarrollar productos de leña, ¿no? Tienen pues madera y lo transforman, pues puede ser en astillas para barbacoa, o puede ser leña para una chimenea, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En este caso, por ejemplo, esto es una enfilmadora. Lo que hace es simplemente le pone el film, ¿no? Pasa un paquete de leña, ¡plop! Y le planta el film. ¿Qué es lo que hacemos? En esa parte de atrás, en el punto S, que es como el cuello de botella, ponemos una fotocélula. La fotocélula controla cuando pasa cada uno de los fardos de leña y ya directamente, pues pum, me lo manda a mí, a mi PLC. Otro caso, por ejemplo, que tenemos, esto es una cortadora y una vez más se pone una fotocélula, ¿no? En este caso creo que es una barrera láser que está por aquí atrás. Pero, claro, ¿qué es lo que me pasa? Que esta está a mitad del campo. Entonces esta no puedo llegar. No pasa nada. Se utiliza un sistema de transmisión de información inalámbrico. ¿Esto qué se supone? Pues que en este caso, por ejemplo, puedo tener la enfilmadora conectada por cable y el otro está funcionando de manera inalámbrica. Entonces, pues ya tenemos el sistema montado, porque si te acuerdas lo que te he contado antes, en el momento en el que los datos llegan al PLC, se envían al cloud y en el cloud ya puedo leerlos y acceder a través de mi MES. Julio, no, el MES, el Manufacturing Execution System. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es conectado al Manufacturing Execution System, tenemos 5 máquinas conectadas a lo largo de toda la fábrica y un montón de operarios. Entonces, el MES no solamente te da estadísticas del OEE de las líneas de fabricación, sino que también, como por ejemplo, tú puedes asignar, no, este operario está trabajando en esta línea de tal día a tal día, o de tal momento a tal momento, te puede permitir también conocer estadísticas de los operarios, o a lo mejor, por ejemplo, estadísticas ya de las órdenes de fabricación en sí mismas, o incluso te permite agrupar órdenes de fabricación, etcétera, ¿no? Un poco la casuística es la que te puede interesar más. Otro ejemplo. Este es el ejemplo de una fábrica que se llama Arcae, con la que también trabajamos. ¿Y cuál es el problema de aquí? El problema de esta fábrica es que no tienen, bueno, sí que tienen varios sistemas automáticos, pero lo que ellos querían monitorizar son unos puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo es un banco de trabajo. Un banco en el que tú llegas y haces un trabajo, lo mandas al almacén y al funcionar, a por el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, al ser un proceso tan manual, resulta difícil decir, no, pues pongo un sensor aquí y ya está. Hombre, en los casos anteriores eran muy sencillos. ¿Cuál fue la forma de solucionarlo? Una botonera. Tenemos 2 botones, un botón así grande. ¿Qué hace el operario? El operario llega, termina de montar uno de los trabajos que está haciendo, se va, ¡pum! Pulsa el botón, que además es un botón grande y además el botón te indica que lo has pulsado para que no haya errores. Y ya está, esto es una señal que se manda como si fuera un sensor, exactamente igual. Y me llega a mi PLC, ya con el PLC, el cloud, el MES, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera tenemos controlado todo el tiempo la fabricación que estamos teniendo, la velocidad de fabricación, cuáles son los paros, por qué son los paros. Y además esto es una cosa muy curiosa, que es que solamente, porque en este caso tenemos una pantalla que le indica a los operarios dónde están, ¿no? Les indica la producción que están teniendo y hay una comparación con el óptimo, con lo que sería, pues esto los motiva en el sentido de que le empezaron a pulsar,
o sea, empezaron a aumentar para mantenerse en él y como en este caso teníamos dos, hacían un poquito de competiciones, ¿no? En ese sentido. Y ya para cerrar lo que es el webinar, vamos a hablar de otra herramienta. Te he hablado del MES. El MES es una herramienta súper potente, pero, ostras, es que yo no me quiero por qué hacer un MES, por lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo suelen ser implantaciones relativamente caras y trabajan con los datos que trabajan, y son los datos de producción. No, yo es que tengo un poco de datos de producción, tengo datos de gestión, tengo datos de dirección, tengo así unas cuantas cosas de las que quiero sacar pues una información. ¿Cómo lo hago? Pues para esto te voy a presentar otra herramienta, otro de nuestros habilitadores digitales, que en este caso va a ser Power BI o Power BI o Power BI o como lo quieras llamar, que la gente lo llama cada uno de su forma. Yo lo voy a llamar Power BI porque es a lo que estoy acostumbrado. Pero, ¿qué narices es esto de Power BI? Y voy a empezarlo con una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Los datos sirven para algo? Dale un segundito una vuelta, ¿no? Los datos. Lleva este tío aquí, ¿cuánto? 50 minutos contándome que los datos, y ahora me va a decir que no sirven para nada, le tiro una cazuela a la cabeza. O sea, no, vamos a ver, ojo. Estos son datos. Dime, ¿de qué sirven estos datos? Dime algo interesante de estos datos. Ah, ni idea, ¿verdad? Tiene muchos nueves. Bien, súper importante. No, realmente los datos sí que funcionan, sí que sirven, pero no sirven por sí solos. Los datos así brutos no me sirven absolutamente nada. Necesito realizar un proceso que transforme estos datos en información. Entonces, los datos es una tabla de Excel en la que tengo un montón de números. Información es el motor se está sobrecalentando. Tenemos un OE del 60%. Hay muchas paradas por avería. Eso es información. A mí los datos no me interesan para nada. Tú te vas a un gerente de una empresa y le dices, tenga usted aquí una tabla con 700.000 entradas, con 15 columnas, te los tira a la cara. O sea, estamos tontos. Tú tienes que decirle, oye, jefe, que tenemos un OE del 60% y ha subido al 75% con las mejoras que hemos hecho. Ostras, eso sí, ahora ya sabemos de lo que estamos hablando. Eso es información. Entonces, hay que realizar un proceso para pasar de aquí a aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay muchas formas de hacerlo, tú lo puedes hacer a mano si te da la gana, es más, si quieres te lo puedes imprimir y ponerte a sacar cuentas ahí de cabeza, pero hay herramientas mejores, ¿no? Por eso estamos hablando de habilitadores digitales, herramientas que nos permitan hacer las cosas de manera más sencilla. Entonces, un habilitador es lo que llamamos el Business Intelligence, el BI, que es, o inteligencia de negocio, si quieres ir al español, son softwares que nos permiten convertir datos en información de la forma más rápida, más sencilla y más escalable posible. Entonces, vamos a hacer un poquito de recuerdo. ¿Te acuerdas cuando antes te he dicho, esto lo vamos a utilizar después? Pues este es ese después en el cual lo vamos a utilizar. Si te acuerdas del Big Data, esta diapositiva te la he puesto antes, ¿no? Que hablábamos de las 4 Vs, la veracidad, la velocidad, el volumen y la variedad. Entonces, ¿qué pasa con estas 4 Vs? Pues que si son las características que tiene el Big Data y yo necesito un software que va a trabajar con porrones de datos, porque estamos hablando de que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con sensores, estamos hablando de que un sensor puede tomarte 3 datos por segundo, una cosa así, te lo vierte en una base de datos y apáñate, pues, ostras, va a tener que lidiar con todos estos 4 problemas. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que hace nuestro software, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de la veracidad, ¿no? Necesito que mi software tenga filtros, tenga formas de analítica de datos que me permitan no cogerme el dato en bruto como tal, que sabemos que puede tener errores, que puede tener campos vacíos, que puede tener datos manifiestamente falsos, ¿no? Y que me permita analizarlos, que me permita decir, ostras, es que este dato se va mucho de la media, es que este dato tal. Necesitamos ese tipo de herramientas. La velocidad. Tú imagínate que yo para hacer un informe que me diga el estado de mi fábrica, por ejemplo, yo tardo 2 días. ¿Qué pasa? Pasa que a los 2 días el estado de mi fábrica ya es otro. Los datos que tengo que procesar son otros. Hablamos de la velocidad, ¿te acuerdas? De que los datos cambian así. Y eso en este caso es que estemos en mi fábrica. Si ya te vas a que yo tengo que monitorizar algo en internet, que estamos hablando de la gente sube 50 horas de vídeo a YouTube en 1 minuto, me muero, ¿no? O sea, no me sirve de nada. Necesito que algo sea muy rápido y que una vez yo lo tenga creado, yo le pulso un botón y actualice. Y ya está. Que no me suponga nada más de trabajo.
Otra cosa, el volumen, ¿no? O sea, recuerda que tenemos montones de datos, pero montones, una barbaridad, una cantidad ingente de datos. Entonces, mi software, mi BI, tiene que tener esto en cuenta. O sea, lo que no puede ser es que yo diga, no, voy a analizar una base de datos de 1 giga y mi sistema me diga, no, es que tanto no puedo, lo siento. No, 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 ojo, si tú eres un sistema de BI, tú ya sabías a lo que venías. O sea, es que ya se te había contado. Tienes que ser capaz de gestionar grandes cantidades de datos sin despeinarte. Y lo último es el tema de la variedad. El tema de la variedad que ya lo hemos visto, podemos encontrarlo. Que si los datos en Excel, que si los datos en una base de datos, que si no sé cuántos archivos, que si me voy a coger datos de Internet. Entonces, mi software debe ser capaz de dos cosas. Lo primero, de poderse conectar a todas las fuentes. Y lo segundo, de integrarlas, de tenerlas juntas en un mismo modelo. Entonces, ahora ya te he contado muchas de las historias de Power BI, qué es lo que hay y demás. Y lo que me queda ahora es hacerte una pequeña demo de cómo es lo que funciona para que veas el poder de la analítica de datos. Ya te he enseñado más o menos la idea de un mes, te voy a enseñar más o menos ahora la idea de un BI. Entonces, creo que tengo que... Me vais a dejar un segundito porque creo que estoy compartiendo ventana y tengo que compartir pantalla. Un segundo. Compartir pantalla. Pantalla. Vale. Compartir. Vale. Yo te he hablado también de el BI, ¿no? El Business Intelligence. Y bueno, realmente Business Intelligence es como, por ejemplo, si te digo un software de escritura, ¿no? Pues hay muchos, ¿no? Está que si Open Document, que si Google Docs, está Word. Bueno, pero mucha gente dice pues un Word. Entonces, pues aquí pasa lo mismo. Hay muchos softwares de BI, pero en este caso yo te voy a enseñar uno, que es el de Microsoft, que se llama Power BI. Es este de aquí. Entonces, esta es la interfaz y ¿me podéis confirmar que se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Vale, entonces esta es mi interfaz y lo primero que tengo que hacer es obtener datos. Y entonces ya aquí empezamos a ver la capacidad que tiene, ¿no? En el momento en que yo vengo a obtener datos, yo le digo aquí clic y él me dice, vale, ¿de dónde? ¿Qué quieres? Que yo ni me despeino. ¿Lo quieres de un Excel? ¿Lo quieres de un CSV? ¿Un XML? ¿Un JSON? ¿Una carpeta? ¿Un PDF? ¿Un Parquet? ¿Un SharePoint? ¿Una SQL? Tiene tantísimos sitios de donde puedo obtener los datos porque sabe que tiene que lidiar con la variedad de datos. Sabe que un usuario se puede encontrar que tiene que gestionar datos de Internet y datos de una base de datos SQL. Mira, yo, sin ir más lejos, yo me dedico profesionalmente a esto. O sea, el tema de los datos, la analítica, la inteligencia artificial, el business... Yo no conozco ni la mitad de las herramientas que hay aquí. O sea, imagínate el nivel de capacidad de conexión que tiene Power BI, que tienes que, da igual a lo que te dediques. Yo sé, ¿qué cosa es Jethro? Jethro. No lo había oído en mi vida. Pues él, Power BI, puede con ello, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Me voy a traer un libro de Excel, por ejemplo, y me voy a traer este libro de Excel. A ver, conectar. Me voy a traer este, que ya lo tengo aquí preparado. ¿Vale? Y entonces, aquí te va a parecer que no hace gran cosa, le voy a decir que me traiga las dos tablas que tiene, le digo que me lo cargue y ahora él ya está cargando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, a ti te parece, ostras, pues esto no tenía que lidiar, que si el volumen, no sé qué, toda la historia. Ya, ya, ya. Pero es que de repente ya me lo ha cargado y esto resulta que tiene 568.000 filas. O sea, le acabamos de meter esta barbaridad. No, esto es el número de facturas. A ver, aquí. No sé exactamente dónde me lo dice. Él me muestra solamente las 10.000 filas tiene esto. Y se la acaba de tragar tal cual. Y en dos archivos. Entonces, ya tenemos lo que es el volumen, tenemos lo que es la variedad, que lo podemos conectar a muchos sitios y además lo podemos integrar, ¿no? O sea, por ejemplo, otro ejemplo que me gusta también mucho es el obtener datos de web, ¿no? Tú te vas a cualquier página web que tenga una tabla y tú le pegas aquí la URL y pum, la extrae y la incluye en tu modelo directamente. Otro dato, la velocidad. ¿Te acuerdas que yo te decía que lo importante es que sea capaz de actualizar de manera rápida, ¿no? Que yo no tenga que estar aquí 20 años esperando tal. Power BI tiene la funcionalidad de actualizar simplemente en el momento en el que yo hago clic aquí,
él se vuelve a conectar a todos los orígenes de datos que tenga, aunque sean orígenes de datos súper distintos, y los actualiza todos, los vuelve a integrar todos en el modelo. Si ha habido un cambio en el origen, pues se va a reflejar ya directamente el cambio en el modelo. Y ya por último, lo único que nos queda es ser capaces de realmente obtener esa información, ¿no? De transformar esos datos en información de manera rápida. Y para esto, Power BI utiliza lo que se llaman los visuales. Bueno, Power BI y cualquier software de BI que hay por ahí por el mundo, ¿no? Entonces yo me puedo coger, por ejemplo, el precio de cualquier de estos datos, por ejemplo, son de una tienda online, ¿no? Y entonces le digo, pues ponme el precio, la suma de precio total por código de artículo que he vendido. Y pum, ya lo tenemos aquí. Ahora de repente tenemos el precio que estoy pagando en la cantidad de dinero que he vendido en cada uno de los artículos. En este caso, imagínate, no me interesa el código, no es que la quiero, la descripción, ¿no? Mejor, pues ya está. El DOT no sé qué, es el artículo más vendido, en el cual hemos vendido 2.938 libras, porque está en libras así, no sé, era medio inglesa el dato este. Imagínate, por ejemplo, que yo quiero ahora saber cuánto he vendido, pero no lo quiero saber por descripción, sino que a lo mejor me interesa saberlo por día, ¿no? ¿Cuánto he vendido cada día? Bueno, pues en 2010, primer trimestre, ¿no? Pues podemos tener aquí los datos de que hemos vendido cada día, ¿no? Y en el momento en el que yo le pulso a uno, ¿no? El día 3, por ejemplo, fíjate que ya se ha actualizado la otra base de datos. Aquí podemos ir al nivel que nosotros queramos, en este caso solamente tenemos de 4 días, pero una de las cosas muy chulas es que están siempre correlacionadas. En el momento en el que yo pulso uno, yo lo veo reflejado en el otro. Y al revés, por ejemplo, si yo quiero saber las ventas del producto más vendido en cada uno de los días, vemos que realmente solamente lo hemos vendido en el día 1 y 3 de diciembre de 2010. Y si en vez de saberlo por esto, me interesa saberlo por país, por ejemplo, ¿no? Pues yo tengo por aquí un país, pero ¿qué es lo que pasa? Vaya por Dios. Resulta que en este caso lo tenemos, el país está en una tabla distinta, ¿no? Entonces, no, vaya, ojalá estuvieran en el mismo modelo. Ostras, pues recuerda que te he dicho que Power BI, una de las cosas que hace es acceder a muchas fuentes y las unifica. Entonces, eso lo podemos hacer de manera súper sencilla. Tú vienes aquí y le dices, ojo, le dices cómo se relacionan, ¿no? El número de factura es el número de factura. Tú le dices, ojo, este va con este. Guardar y pum, ya tenemos los datos relacionados. Entonces, yo ahora le digo aquí país y ya lo tengo por país. Pero además quiero, por ejemplo, que me lo muestre. No tengo activado el mapa. No se puede activar también para que te lo muestre en un mapa, pero ahora no me voy a poner con ello. Para que se puede estar en un mapita, se puede poner aquí, por ejemplo, por esto, y ya ahora mismo tenemos ya relacionadas las ventas, tanto por artículo, por día y por país, ¿no? Lo podemos poner, en este caso, pues lo hemos puesto todas de esta forma, pero bueno, si lo quieres, por ejemplo, una grafiquita de este estilo, lo podemos ver también, o yo que sé, que la quiero con, ¿no? Veis aquí que hay un montón de distintos estilos en los que lo podéis ver. Y eso es al fin y al cabo un software de BI, es un software que te permite pasar de esto de aquí, que dime tú, ¿para qué te sirve? Dime algo, mira estas tablas y dime algo que puedas sacar de aquí. Absolutamente nada. Y aquí de repente tú ya sabes que tu gran mayoría, el 94% de tu facturación, está en el Reino Unido. Además, que la gran mayoría de productos que vendemos es este de aquí. Y, ostras, no, pero es que yo quiero saber qué porcentaje representa ese producto. Bueno, pues no pasa nada, pues yo me lo pongo así y me está representando el 8,3% de las ventas, es el .com postage este de aquí. Y además puedo ver en qué día cada uno de ellos. Entonces, claro, eso es el BI. El BI es ser capaz de transformar los datos que no me sirven para nada en sí mismo en información, lidiando con las 4 Vs de la manera más fácil posible. Y lo que tiene de bueno o de ventaja respecto del mes, varias cosas. Lo primero, este software, por ejemplo, es gratuito. Y lo segundo, pues, que puedes lidiar con todo tipo de datos, ¿no? Entonces, ¿y por qué me voy a coger un mes si puedo cogerme un BI? Ostras, pues porque el MES te ofrece otro tipo de ventajas. El MES es un sistema muy enfocado a producción y que te va a permitir obtener muchísimas mejores estadísticas. Y además, el coste del MES no es solamente el software, sino es la instalación de los sensores, los PLCs y toda esta infraestructura que hemos montado para ser capaces de realmente medir el OE de manera precisa. Espero que os haya gustado y sobre todo que os quedéis con algunas ideas clave con qué son los habilitadores digitales,
que nos permiten transformar realmente la industria y transformar la forma en la que producimos y llegar a ser competitivos en un mercado global, que os quedéis con qué es el OEE y cómo nos sirve para medir y comparar realmente la eficiencia que tenemos en las fábricas, que os quedéis con qué es un mes. Un mes no es ni enero ni febrero. Un mes es un software que me permite controlar mi producción en tiempo real y sobre todo medir el OEE y desglosarlo en disponibilidad, rendimiento y calidad. Que os quedéis con los ejemplos que os he contado y también que entendáis qué cosa es un BI y cómo lo podemos utilizar para digitalizar y cambiar realmente la forma que tenemos de transformar los datos en información. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Yo te quiero hacer una. ¿Qué Sí. tan accesible para las pymes es implantar un sistema de análisis de datos? ¿Es económico, por ejemplo? ¿Es eso? Eso es como todo. Ujú. Depende. ¿No? O sea, por ejemplo, una cosa que tiene buena Power BI también depende un poco de cómo lo quiere enfocar cada empresa y demás. Por ejemplo, una cosa muy buena que tienen los sistemas de BI es que tienen una curva de aprendizaje muy buena. Tú te pones una tarde y sabes hacer muchísimas cosas, has aprendido un montón. Pero sí que es verdad que hay un punto en el cual si quiero dar ese saltito, ya sí a lo mejor me va a requerir un entrenamiento o ir a cursos, etcétera, ¿no? Que eso sí que va a ser más complicado. Sí, Pero si queremos analíticas de datos sencillas, con una tarde que nos pongamos podemos aprender muchísimo de Power BI y sacarle muchísimo jugo gratis. O sea, gratis porque tienes que dedicar tus horas de trabajo. claro. Ahora, ya si queremos irnos a un sistema MES, por ejemplo, ahí ya depende. Yo tengo digitalizada mi empresa, ya tengo sensores implantados. Sí, no, solamente necesito el software que se conecte, etcétera. Hombre, claro, pues si al fin y al cabo tengo que comprar sensores, hacer un estudio de cómo medir y demás, pues claro, ese tipo de cosas ya son más Más complicadas. tiempo. Mm, Ahí sí que podemos estar hablando de 10, 12, 20 mil euros de lo que es montar toda la infraestructura y claro, evidentemente depende de la fábrica, ¿no? No es lo claro, mismo monitorizar, yo qué sé, talleres Paco que monitorizar, pues yo qué sé, la Ford, ¿no? claro. Y luego también, pues con el caso del BI, una cosa parecida, también depende del nivel que queramos, ¿no? Ahí puedes pasarte, a lo mejor, gastarte miles de euros en sistemas de analítica para que te monten cuadros de BI chulísimos, o incluso puedes decir, no, mira, yo con estas 4 cosas sencillitas hice de manera relativamente accesible. Incluso Vale. ya te digo que puede ser hasta un punto gratis, por decirlo de alguna manera, porque justo este software es gratuito. Vale, vale. Tenemos una pregunta de Ramiro, ¿vale? Que has mencionado lo de los MES. ¿Cuáles son los MES que recomiendas? Vale, hay varios en el mercado. Tienes que echarle un ojo un poquito también qué te ofrecen y qué condiciones tienen, sobre todo a nivel económico y sobre todo lo que miraría importante es el nivel del mantenimiento y la asistencia que te puedan ofrecer. Tienes varios, nosotros en IDM, por ejemplo, tenemos uno, que es el que os he enseñado. Luego tienes también Messbook, tienes también Doit, que también tenemos alguna colaboración con ellos. Ujú. Entonces hay un par o tres que puedes buscar que son interesantes. Hay algún otro, incluso hay alguna herramienta de Microsoft, por ejemplo Microsoft Dynamics, creo que te incluye su propio mes. Entonces si tienes Microsoft Dynamics, que es el ERP, pues digamos que tiene mucha mejor conexión. Entonces sería estudiar un poquito tu caso, ver distintas opciones, sobre todo también pues ver eso, presupuestos, capacidades, porque a lo mejor nosotros en IDIME tenemos un mes que es más simple, pero a lo mejor pues es más asequible, Mm, pero también a lo mejor dicen, no, es que yo tengo una empresa súper no sé qué tal y necesito irme a la versión más top de Microsoft Dynamics o de Messbook o de Doit, etcétera. Entonces, pues ahí es ver un poco y estudiar tu caso. Pero bueno, si quieres echarle un ojo a esos, pues por supuesto. Y bueno, tenéis mi contacto también, si me queréis escribir, yo os puedo pasar una lista de los que conozco y demás. vale, vosotros desde IDIME también podéis ayudarles, ¿no? En eso. Sí, por supuesto. Vale, genial. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Al parecer, ¿no? Bueno, quiero felicitarte porque realmente lo has explicado muy bien. Has aterrizado bastante bien los temas. Me alegro. Y sí, ha sido muy, muy, muy muy interesante. Y mira, tenemos otra pregunta. Nada, ha dado las gracias, Nada, Ramiro. gracias. Sí, A ti, Ramiro. y pues nada, simplemente agradecerte por tu tiempo, ¿vale? Agradecer también a los asistentes por haberse conectado. Y bueno, deciros que la grabación va a estar disponible, ¿vale? Por si la queréis ver nuevamente, simplemente nos la tenéis que pedir a nosotros en la oficina Acelera Pyme de FEMPA.
Y bueno, daros las gracias al ponente, muchísimas gracias Gabriel y daros las gracias a todos, Nada, ¿vale? muchísimas gracias a vosotros por invitarme. No, muchísimas gracias. Hasta luego y excelente día. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Hasta luego.